La otra cara. La manipulación de nuestra historia reciente. Primera parte. La historia es la disciplina que estudia los acontecimientos pasados de la humanidad, basándose en documentos, registros o testimonios confiables, para dar pruebas de lo ocurrido y sustentar las narraciones e interpretaciones escritas por los historiadores. La memoria nos permite guardar en nuestro interior experiencias tales como sentimientos, sucesos, imágenes o ideas. Narrativa es la manera de contar una secuencia o una serie de acciones o hechos, reales o imaginarios, que le suceden a unos personajes. Desde que se inició la persecución penal direccionada en contra de los veteranos militares latinoamericanos, y en el caso de Guatemala desde el nombramiento de la ex fiscal general Claudia Paz y Paz Bailey al frente del Ministerio Público, actores y grupos ligados a la URNG y grupos de presión afines, ONGs, han pretendido tergiversar nuestra historia reciente utilizando, como en toda Iberoamérica, el término memoria para sustituir el concepto de historia, y lo han hecho creando su propia narrativa. En Guatemala desde los años 20 del siglo pasado iniciaron actividades los comunistas locales, y en el año 1922 fue fundado el Partido Comunista de Centroamérica, sección Guatemala. Durante décadas las células marxistas se fueron fortaleciendo y a mediados de los años 40 estaban clandestinamente listos para su surgimiento público. Para poder evaluar correctamente la génesis de los comunistas guatemaltecos, iniciaremos dando a conocer que cobró vida jurídica durante el gobierno de Juan José Arévalo Bermejo, tras muchos años de clandestinidad, el 28 de septiembre de 1949. Es muy importante conocer que, tras los pobres resultados posteriores a su surgimiento, en diciembre de 1952 como parte de las conclusiones del segundo congreso del partido se cambió su nombre por Partido Guatemalteco del Trabajo, PGT, con la finalidad de encubrir su ideología ante el rechazo del pueblo guatemalteco, profundamente conservador, o sea, desde sus simientes nacieron engañando al pueblo, ocultando la verdad de su esencia conspirativa. Según los estatutos aprobados durante su cuarto congreso, 20 a 22 de diciembre de 1969, el PGT se definió de la manera siguiente: es el Partido de los Comunistas Guatemaltecos, el Partido Marxista-Leninista y la forma superior de organización de la clase obrera y de las masas trabajadoras de nuestro país. Como vanguardia de la clase obrera tiene como tarea principal dirigir la lucha por la instauración del poder revolucionario y antiimperialista, la construcción del socialismo y de la sociedad comunista en nuestra patria, agregando la consigna, por Guatemala, la revolución y el socialismo. Siguiendo la hoja de ruta establecida en 1924, su órgano de propaganda Nuestra Voz estableció la distinción entre el trabajo partidario y el sindical amplio. El partidario implicaba militancia permanente, enseñando a los nuevos militantes que el trabajo amplio, o sea sin engañar a la opinión pública sobre sus verdaderas intenciones, podía ser utilizado con cubierta o fachada, argumentando pertenecer a alguna organización o grupo de simpatizantes. Para reforzar el fuerte trabajo ideológico que crecía por orientación del Comintern, Internacional Comunista dirigida desde Moscú, en la región, ese año fue enviado a efectuar trabajo organizativo internacionalista en Guatemala y Honduras el marxista norteamericano Roswell S. Blackwell, delegado por el Partido Comunista Mexicano, PCM, con la estratégica misión de fundar el Partido Comunista Centroamericano. El Partido Comunista Guatemalteco, inicialmente estuvo organizado por artesanos, destacando dentro de ellos, el ebanista, Julio Alberto del Pinal, el panificador Francisco Castro, el panificador Juan Luis Chiguichón, el carpintero Luis Villagrán, el zapatero Antonio Camps, miembro del Porvenir de los Obreros, la primera mutualidad de Guatemala, fundada en 1892. Poco después de fundado el PCG ingresó Antonio Obando Sánchez, y por sus dotes de liderazgo y encendido discurso se le asignó la responsabilidad de fundar la Juventud Comunista. Obando tenía 21 años de edad y había luchado en las milicias obreras contra el presidente Manuel Estrada Cabrera. Bajo su conducción el Partido Comunista se extendió a Quetzaltenango, Jutiapa, Escuintla, Zacatepeques y Jalapa, y en julio de 1923 en la sede del PCG-16 calle entre 10 y 11 avenidas, lanzaron el primer manifiesto en honor a la revolución bolchevique invitando a los trabajadores a unirse al partido. Para fortalecer su influencia sobre las organizaciones de masa se debería posesionar el derecho de huelga y para presionar a los gobiernos de la región, bajo la estrategia de Rosalío Negrete, seudónimo utilizado por el marxista Blackwell, enviado por Bertram Wolf con instrucciones directas de Moscú. Las instrucciones dadas a los partidos comunistas latinoamericanos surgieron de los diferentes congresos de la Internacional Comunista. Su dependencia era total,
contraria a lo expuesto actualmente por quienes pretenden marcar distancia de su ligazón histórica, especialmente los titiriteros del ilegal movimiento Semilla. El establecimiento de milicias populares armadas fracasó durante el gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán, 1951 a 54, debido a que un lote de armas adquiridas en Checoslovaquia por el diputado Alfonso Martínez Esteves, hombre de confianza de Arbenz, fueron decomisadas por las autoridades militares cuando el barco, Vapor Alfem, que las transportaba arribó al país. Como parte de la represión en contra de los focos de malestar social y su dirigencia, los nefastos jefes de la policía Jamie Rosenberg y Rogelio Kreuzberg, al más puro estilo stalinista, desataron una espantosa ola de terror en la que muchos opositores anticomunistas fueron desaparecidos, torturados y asesinados. En 1954, Jacobo Arbenz Guzmán mediante un patético discurso presentó su renuncia y abandonó el poder. El hallazgo de tumbas clandestinas y fosas comunes están debidamente documentados en los medios de prensa y libros escritos en la época. Luego del inicio del enfrentamiento armado interno, ahí, poco a poco los comunistas fueron tomando control de los movimientos rebeldes que habían surgido con el MR-13 en 1961, y con las Fuerzas Armadas Rebeldes FARC en 1962. Pues el PGT orientó las acciones posteriores de los militares sublevados el 13 de noviembre de 1960 y reencauzó el esfuerzo sedicioso hacia la insurrección apoyada y dirigida por el régimen comunista de Fidel Castro, acorde a lo acordado durante el tercer congreso del PGT. En 1960, cuando se decidió desplegar la lucha por una revolución popular, agraria y antiimperialista, incluyendo la lucha armada, decisión confirmada durante el cuarto congreso del PGT, demostrando que desde el inicio del EAI los comunistas involucraron en sus planes a la población civil, y fruto de lo acordado con el Che, Ernesto Guevara de la Serna, y el dictador cubano, el primer grupo de integrantes de diferentes sectores estudiantiles, obreros y campesinos viajaron a Cuba en 1961 para recibir entrenamiento en la guerra terrorista. Continuará.